Hola, hola, espero que estés súper bien. Bueno, por si no me conoces, mi nombre es Mónica Solvas y soy coach en Metaliderazgo Hace Lotus. Así que básicamente sería como trabajar desde la visión del ser y de ahí a todos otros niveles de conciencia. Especialmente puesta en práctica, porque para eso es un coach, ¿no? Es un entrenador. Así que básicamente hoy quería comentarte uno de los conflictos que se están dando muchísimo porque no nos han enseñado una cosa que es profundamente importante. Y esto está relacionado a que el domingo 17 voy a hacer un taller donde voy a enseñar técnicas de hablar, de aprender a poner límites, que eso no se sabe tanto, ¿no? Pero que eso es profundamente importante. Y hoy quería comentaros una de las cosas que están pasando y que, bueno, pasa a muchos niveles, a padres, madres, a maestros, a profesores, Tenía yo una profesora que le da miedo entrar a clase. Sí, sí. O sea, imagínate qué calvario, ¿no? O sea, una maestra entre chicos de 15, 16 años que cuando entraba en clase entraba en pánico. Y entonces, claro, los alumnos lo sabían. Y eso, pues depende de cómo sea el entorno, pues se convierte en un blanco fácil. Cuando a esa persona le dije que íbamos a trabajar, en el momento en que yo estuve trabajando a diferentes niveles no pasó nada, pero cuando le dije voy a enseñarte a hablar en público, esa persona nunca más volvió. Y eso no se entiende. Y dices, ¿cómo puede ser que una persona que se le va a trabajar directamente el conflicto que tiene y se le van a dar herramientas, no quiere abordarlas? Bueno, os voy a explicar una cosa que es cierta. Y es que tenemos lo que se llaman segundas creencias, ¿vale? Esas segundas creencias van directamente relacionadas a lo que es el concepto que yo tengo de mí mismo. Y si yo tengo el concepto de mí mismo de que yo no sirvo para hablar en público, cuando viene alguien y me dice vamos a hablar en público, automáticamente va a entrar un saboteo. Ese saboteo está relacionado seguramente a el punto de vista que yo tengo sobre mí mismo. Y es que una de las partes más importantes del crecimiento personal que no estamos acostumbrados a abordar es la visión que yo tengo sobre mí mismo. Si alguien tiene el concepto de que no se le da bien y no sirve para nada y es que no puede, en este conflicto está habiendo un beneficio. Y eso es lo que nos cuesta entender. Y lo vas a entender de esta manera. Mira, te voy a poner un ejemplo que es fácil de entender. La mayoría de las mujeres cuando están embarazadas pasan un momento, ¿vale? Y digo la mayoría, no estoy hablando de siempre todas, pero pasan un momento donde se las tiene mucho cuidado, se las trata muy bien, se tiene mucho miramiento. Entonces, en el subconsciente se crea una idea de que es el mejor momento de mi vida. Cuando he estado embarazada es el mejor momento de mi vida. El subconsciente lo que hace es decir, wow, es que el embarazo es igual a esto, a que te cuiden bien, a que te traten bien, a que tú seas una reina. Y en ese momento generamos una creencia. ¿Cuál sería el beneficio de que una persona estuviese embarazada otra vez? Que se la volvería a tratar súper bien. Entonces no quiere dejar de estar embarazada en el subconsciente. Entonces el cuerpo que responde al subconsciente le dice, ok, perfecto, me encanta la idea. Así que, como no puedes quedarte embarazada otra vez, vamos a hacer una cosa. Simularemos que estás embarazada, lo cual esas personas tienen un conflicto con los kilos de más, ¿sí? Y es cuando esas mujeres dicen, es que desde que estuve embarazada no me puedo adelgazar. No hay manera, mi cuerpo parece que se ha estabilizado en este peso y de aquí para adelante. Porque en estar gorda, que es lo que el subconsciente explica de embarazo, pues aquí está. La solución, ¿cuál es? Darme cuenta de este conflicto y empezar a trabajar desde ahí en ese subconsciente. Lo cual, ¿qué quiero decirte con eso? Cuando tú tienes un conflicto, cuando tú estás viviendo una situación que parece que estés paralizado, tenemos que descubrir cuál es el beneficio. Y muchas de las personas se trabajan espiritualmente y buscan responsables, respuestas y se quedan con las respuestas. Pero, ¿cuál es el conflicto? Que cuando el conflicto cambia de forma, vuelve a aparecer.
y vuelve a aparecer con otra forma. Entonces, eso es lo que hace que yo tengo una identidad. Entonces, ese ejemplo que os explicaba al principio de esa persona que tenía la identidad de que cuando entraba en una clase no sabía hablar y los alumnos se burlaban y ella empezaba a llorar, para poder trabajar el habla se hubiese tenido que abordar la identidad y desmontarla. Pero en este caso, pues no había la apertura y no se pudo hacer. Por eso, la mayoría de los terapeutas como yo te dirán, bueno, o coaches, si la persona no está convencida, no la fuerces. Porque al contrario, cuando tú fuerzas a alguien, lo que estás es enfermándola. Porque la información que entra en esa persona le generará un mayor conflicto. Así que si tú quieres a alguien y quieres su bienestar, si esa persona no quiere cambiar, lo mejor que puedes hacer es estar a su lado. Y a veces eso cambia y cambia solo. Cuando esa persona, no dicen eso de que cuando una persona está preparada aparece el maestro, bueno, pues más o menos viene a ser esto, que cuando esa persona está preparada para abordarlo y dice, ya con esto no puedo más y quiero cambiarlo, se puede trabajar con esa persona. ¿Por qué? Porque está dispuesta a romper el gran secreto que se llama una identidad. Y ese suele ser, en mayor medida, uno de los mayores conflictos que se tienen en el crecimiento personal. Estoy tan identificado en el personaje que soy que creo que no puedo salir de él. Y para poder trabajar con esa persona se requiere un cambio en el conflicto. Y un cambio en el conflicto empieza a ser un cambio en la posibilidad de que yo no me identifique con esa persona que yo creo que yo soy. Espero que me haya explicado bastante bien. Y eso es una de las herramientas que permite el cambio. Por eso el domingo voy a hacer uno de los talleres que para mí es más sencillos, pero profundamente impactantes, porque muchas veces las personas intentamos convencerlas de que no son las personas que creen que son. Pero ¿sabéis qué pasa? Que cuando una persona empiece a poner orden, cuando una persona empieza a establecer límites, empieza a encontrar su propia voz. Y cuando empieza a encontrar su propia voz, se convierte en esa persona que se empodera. Y no es porque nadie venga a explicarle que tiene que cambiar esto, sino porque ella se demuestra que es capaz de hacerlo. Y ese cambio es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Esto es lo que yo quería explicarte hoy con ese vídeo. Y si tú sientes que estás preparado para hacer ese cambio, para darte esa oportunidad y empezar a hablar, a escucharte, a generar ese cambio, para darte la oportunidad de conocer la persona que tú sientes que eres capaz de ser, entonces ponte en contacto conmigo y me dices, Mónica, yo quiero este taller. Y te digo cómo hacerlo, ¿vale? El coste es simboliquísimo, son 25 euros y será un taller que durarán unas 2 horitas, unas cositas así, y que los vamos a practicar. O sea, no es que alguien me explique, sino también voy a ver cómo se generan esas herramientas y cómo yo aprendo a modular mi cuerpo, mi voz, para darme lugar en ese cambio. Te mando un besito muy grande y espero que estés súper bien. Besitos. Chao, chao.